que las palabras de hoy taladren en nuestra mente, porque tenemos tantas cosas en contra en nuestra vida para que el propósito de Dios no se cumpla en nosotros, y es muy fácil caer en las trampas en las que cae este hombre, en las que cae Saúl. Sí, lo primero que quiero que entiendan es que el día que aceptas a Dios en tu vida, Dios no te da una palmada en el hombro y te dice: buen trabajo, ya te convertiste, nos vemos en el cielo, mientras hazle como puedas, te veo allá. ¿Sí me explicó? O sea, imagínate que te accidentes en la Marquesa, pasa un cuate, te da una cantimplora y te dice: con esto sobrevivirás 24 horas más, ¡suerte! ¿Sí? Sácame de aquí. O ayúdame a salir. Quiero que sepan que Dios tiene un propósito para la vida de cada persona. De cada persona que lo conoce. Antes simple y sencillamente estábamos como topos, ¿sí me explicó? Ciegos, no veíamos más allá de nuestras narices. Y es natural, nuestra vida atestigua de ello, ¿sí? O sea, vivíamos una sed y un dolor espantosos. Ahora que estaba yo de semivacaciones, y el dólar, conforme pasan los días, aumenta un peso cada día. Yo estaba en el mar pensando y haciendo cuentas, ¿no? Y piensas en los gastos, ¿no? Y yo le daba gracias a Dios que me estaba gastando el dinero con mi familia, ¿sí? Además de que estaba pensando en un mensaje para una boda. Y recordando estas palabras de Salomón, en donde le dice a su hijo: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, porque esta es tu parte de tu trabajo con que te afanas debajo del cielo. O sea, tus quincenas son para que te las gastes con tu familia, ¿sí? Y entonces yo pensaba, si yo no hubiera conocido a Cristo, yo seguiría invirtiendo mi dinero en mi autodestrucción, porque en eso lo gastaba, ¿sí? Me acuerdo que cuando salía yo de los antros, con esa frustración, con esa sed, y ponía yo una canción, no los quiero asustar, de un grupo que se llama Slayer, 100% satánico, y la canción era bien bonita, se llama Máscara de piel muerta. Y aunque ustedes no lo crean, en la canción empieza con un tipo que está en el infierno, y las palabras que dice el cuate desde el infierno es hambriento hasta que vengas. Y se refiere que está esperando que alguien venga de quien se quiere vengar. Sí. Y digo, el diablo había hecho un trabajo espectacular en mi vida. Y cuando conozco a Dios me doy cuenta que esa insatisfacción y esa sed se terminan, como dice Jesús en el libro de Apocalipsis: el que tenga sed, venga. Y el que quiera, beba del agua de la vida gratuitamente. Así que fui y bebí. Y la vida cobra otro sentido. Pero lo increíble, Dios te salvó, Dios te perdonó, Dios te hizo una nueva criatura, pero lo hizo con algo en mente. O sea, no te salvó a lo tonto, ¿sí? A ver, miren, vayan a donde nos quedamos la semana pasada, Filipenses al capítulo 3. Y eso es lo que yo quiero que sepan. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen un sentido de propósito en su vida, nada les va a hacer sentido. Y entonces, ¿para qué apago la tele? ¿Para qué me sacrifico? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué invierto mi tiempo en Dios? No tiene caso. Y además, los reveses y los problemas los van a ver como algo que los aplaste, no como algo dentro del propósito y el plan de Dios. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú te casaste incrédulo, ¿ok? Y entonces, ya que te conviertes, dices: es que yo no me debí de haber casado porque yo estaba ciego cuando me casé. Bueno, lo mismo piensa tu cónyuge, no te preocupes. Pues dices: oye, entonces todos los problemas que yo he sufrido, que yo he sufrido en mi matrimonio fueron a lo tonto. En el pasado sí, pero para el futuro no. ¿Sí lo entienden? Bueno, y es que como me convertí ya casado, pues yo creo que me divorcio y me busco una pareja cristiana, y Dios dice: no, ya estás adentro, y es parte del plan y el propósito de Dios para tu vida. ¿Sí? Piensen en esas personas que dieron niño de compromiso. No dieron anillo, dan niño de compromiso.
Y entonces dicen, bueno, me tuve que casar, ¿sí? Ajá. Y entonces creen que, bueno, ya mi vida y mi mundo se acabó y mi matrimonio nunca va a poder ser exitoso porque embaracé a mi novia. Y Dios dice, ya estás adentro, ¿sí? Ok, tienes que dejar lo que está en el pasado y tienes que concentrarte en lo que está delante, ¿sí? Claro, entre menos broncas nos metamos, pues mucho mejor. Lo que les quiero decir es que Dios tiene un propósito para su vida y lo tienen que encontrar, ¿ok? Y además el día que Dios los salvó, Dios los equipó, les dio dones a todos, ¿ok? A cada miembro del cuerpo de Cristo Dios le da dones. ¿Para qué? Dice la Escritura, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la estatura, ¿sí? Y la madurez a la que Dios nos ha mandado, ¿ok? Y se logra poco a poco. ¿Cómo voy a conocer mis dones, Carlos? Tienes que buscar a Dios. Y a lo largo de los meses y de los años, conforme tu vida vaya avanzando, vas a ir descubriendo aquellos dones que Dios te dio. Te los dio desde el día que te convertiste. ¿Ok? Y los tienes que ir descubriendo y los tienes que ir ejercitando. Hay personas que desgraciadamente llegan al cielo y nunca conocieron los dones que Dios les había dado, porque nunca quisieron buscarlos. Entonces, miren, ahora que vamos a estar viendo, si ustedes quieren, el rápido ascenso y la rápida caída de don Saúl, aunque su reinado dura 40 años, han de haber sido, miren, han de haber sido unos 5 años de gloria y unos 35 años miserables. Y la verdad es que todos nos vamos a ir identificando con este Saúl porque tenemos los mismos retos, tenemos esta misma falta de confianza muchas veces en Dios, la misma impaciencia, el mismo orgullo, pero desgraciadamente en el caso de Saúl, sus pecados lo avasallaron, sus defectos y sus temores lo abrumaron. ¿Ok? Y en contraste va a haber otro tipo que efectivamente tiene miedos, que efectivamente se tiene que enfrentar a muchas cosas en la vida, pero siempre los enfrenta de forma correcta. O la mayoría de ellos, porque luego vamos a ver también el fracaso de David. Ok. Fíjense, dice Pablo, 3:8, ahí en Filipenses. Ok, Pablo era un fresota, ok. Imagínense a Pablo siempre con su chaleco de rombos, sus lentes, ok, peinado con gel y su Biblia bajo el brazo y siempre con su dedo señalador para todos lados. Estás en el hoyo, tú te vas a ir al infierno, tú gentil putrefacto, ni te hablo, tú te vas a ir al hoyo, tú te vas a ir al hoyo. Ok, eso es desgraciadamente en lo que se habían convertido los fariseos. Los fariseos había sido un movimiento cuyo propósito era que Israel no se volviera mundano, pero como eran los sheriffs de la santidad de Dios, se la acaban creyendo y se vuelven hipócritas, ¿ok? Y Saúl, o Pablo, como le quieran llamar, crece estudiando la Biblia, crece con un gran maestro que es Gamaliel, el nieto de un gran maestro que se llamaba Gilel, pero entonces pues este cuate se siente lo máximo. Y entonces, ¿cómo se les ocurre a estos paisanos míos? Él no persigue gentiles, siempre a Pablo se le presenta como el perseguidor de los cristianos, y pensamos que si Pablo viviera hoy nos vendría a perseguir aquí a Naucalpan, no perdería su tiempo con nosotros, ¿ok? ¿Por qué? Porque Pablo diría, ay, pobres guadalupanos, olvidados de la mano de Dios, idólatras que, ay, saca el muñequito de la Candelaria, tengo que pagar los tamales. Y Pablo, putrefactos, idólatras, sí, él persigue judíos, ¿ok? Él se dedica a perseguir sus paisanos que andan con la sandez esta, que el nazareno ese es el Mesías. ¿Cómo creen que el Mesías va a morir en una cruz romana? Están locos. Ok, pero Pablo se encuentra con Dios y dice, versículo 7, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como, aquí este es un eufemismo, pérdida por amor de Cristo, la palabra es poporrochas, ¿ok? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ok? Basura es la palabra ahí que está cambiada, el eufemismo. ¿Ok? Toda su vida pasada, ¿ok? Colgó literalmente el hábito de fariseo y empieza a sufrir persecuciones con la iglesia. Y luego dice Pablo, me brinco al 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Ok? Él entiende que Dios lo alcanzó, que Dios lo agarró, que Dios lo asió por algo. Y ahora él quiere
ir a alcanzar o asir aquello para lo cual lo alcanzaron. ¿Ok? A ver, otro paréntesis, váyanse a 1 Corintios, échense ahí para la izquierda, al capítulo 6. ¿Ok? Y es el día en que nos quitamos todas estas, ¿cómo les diré? Todas estas cargas de nuestro pasado, porque todos las traemos, ¿eh? De alguna u otra manera siempre el diablo nos va a poder recordar que somos unos fracasados, que mejor ni lo intentemos. Y no es cierto, ¿eh? Y no es cierto. Ok, dice Pablo, ¿se acuerdan? Si traen su pluma, váyanle redondeando en cuáles caen. Ok, 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, si eres mexicano ponle círculo, por favor, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, círculale, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ok, problemas. Y luego dice Pablo, y esto erais tiempo pasado, ¿pero qué? Más, sin acento, pero ya habéis sido lavados, número 1, número 2, ya habéis sido santificados, número 3, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ok, Dios ya. Número 1 nos lavó, número 3 nos justificó, ya no nos lo va a tomar en cuenta, pero número 2, ¿qué hizo Dios? ¿Qué dice ahí? Sí, te separó, santificar es separar, ya te separó y te separó para algo. Ok, ahora sí regrésense. Ahora sí regrésense, perdona, 1 Samuel al capítulo 9. Ok, Saúl entra con todo en contra para ser rey. ¿Por qué? Porque para empezar, Dios no quiere la monarquía, Samuel no quiere la monarquía. ¿Ok? Y este cuate, pues ni enterado, el pobre infeliz de Saúl, que lo van a designar rey. ¿Ok? Y si todo el mundo está hablando pestes de la monarquía, y de repente le dicen, órale, ser rey. ¿Ok? Bueno, ¿cómo le comunica Samuel a Saúl en la comida esa que él va a ser el rey? Fíjense. Llega Saúl y le dice, oye, estoy buscando unos asnas. Le dice, no te preocupes, de las asnas ni te preocupes, yo te voy a decir qué va a pasar con tus asnas, etcétera, etcétera. Y entonces le dice, versículo 19, y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Y aquí es la primera vez que le dice, o le da una pista de que hay un plan especial para su vida, y le dice, mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y entonces Saúl le contesta, como muchas veces nosotros le decimos a Dios, Dios, es que yo ya estoy demasiado mal, yo ya cometí demasiados pecados, yo ya hice esto, ya hice el otro, yo estoy demasiado grande, yo estoy demasiado joven. Los pretextos que ustedes quieran. Fíjense, le dice Saúl, respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? O sea, el primer tipo en descalificarse es Saúl. ¿Ok? Piensa, ¿ok? Llega Dios a tu vida y te dice, tengo un plan increíble para ti. ¿Y qué le contestas? Pues no sé cómo le vayas a hacer, Señor. ¿Sí? Y Dios te dice, el cómo es mi problema. El qué, ¿ok? Lo que tú me quieras pedir es tuyo, es el qué. El cómo es. Piensa en aquellas veces en donde dices, le voy a pedir esto a Dios. No, pero ¿cómo le va a hacer? No, pues ya es imposible. Y Dios dice, es el cómo es mío. ¿Se acuerdan que manda Dios ahí al ángel y le dice a Zacarías, al sacerdote, vas a tener un hijo? Y él que le dice, como le contestamos todos a Dios, ¿cómo? ¿Cómo estoy hecho un vegetal, no me ves? Y entonces el ángel se enchila y le dice, vas a quedar mudo hasta que nazca el niño para que veas que Dios es poderoso. ¿Ok?
La Biblia no tiene inflexiones, no tiene entonces lo tienes que sacar del contexto, porque la misma pregunta le hace María, ¿se acuerdan? Llega el ángel y le dice, vas a ser mamá, y le dice, ¿cómo? Soy virgen, nunca he tenido relaciones, ¿cómo? Pero se lo pregunta más bien, oye, ¿qué va a hacer Dios? Porque ella no la deja muda, ¿ok? Entonces, uno pregunta en total incredulidad y la otra sí le cree, ¿ok? Miren, María es una mujer excepcional y se pudieran hacer muchos estudios de la Biblia acerca de María, pero vamos a acabar en la basílica, entonces no lo hacemos, ¿ok? Pobre chava, tuvo que pasar al anonimato en el mundo evangélico, ¿ok? Bueno, ok. Misma pregunta, hagan de cuenta que Zacarías, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, imagínate que invitas a Saúl a tu reunión, vamos a cantar karaoke. Ok, que pase Saúl, y a lo lejos te vas a dar cuenta que es Saúl. ¿Cuál te tocó? Me cansé de rogarle. A ver, canta Saúl. Me cansé de rogarle. Y afuera dicen, está cantando el bruto de Saúl, ¿verdad? Sí. Saúl, ya créetela. Por favor, saca la panza como mariachi, proyéctate. Ya estás aquí, mi cuate. Sí. Si alguna vez han ido a un karaoke con un japonés, los cuates, o sea, se sienten Frank Sinatra o Luis Miguel o el personaje que les toque y la cantan igualita. Y le dicen al mexica, pasa tú a cantar, y ahí estás, bésame, bésame mucho. Y el japonés se quiere ahí hacer el harakiri, inmolarse porque no le echas ganas, no te la crees. ¿Sí? Miren, y no creértela en el karaoke, no creo que nadie nos vayamos a morir, pero cuando Dios te dice, yo tengo un plan para tu vida, y no te la quieres creer, estamos en problemas. No solamente tú, el resto de nosotros, porque todos tenemos un rol que jugar. Así que si te tocó ser el riñón, o el hígado, o el ojo, y no haces tu papel, el cuerpo va a andar ciego, o va a andar necesitando diálisis, o va a andar necesitando trasplante de hígado. Ok. Y entonces este cuate le da todos los pretextos de por qué él no califica para ser rey. Ok. Entonces, versículo 22, dice, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala. Ok, esta es la número 2, en donde Samuel está dando un lugar de honor. Y le dio el lugar de la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Ok, entonces lo sienta en la cabecera y Saúl está así como... muriéndose de la pena. Número 3, fíjense, versículo 23. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual que te dije que guardas aparte. Y entonces le da la parte escogida, que en realidad la hubiera tenido que comer un sacerdote, pero se la dan a Saúl. Fíjense, me brinco al 24. Y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Ok, los 3 siguientes versículos son clave para el resto de la historia. Y miren, hay partes en la escritura en donde a todos nos gustaría estar y ver qué se dijo. Esta es una de ellas. Porque ¿qué le habrá dicho ese día Samuel a Saúl? La verdad, miren, honestamente, Samuel se me hace que no es un tipo que construyera mucho en la vida de los demás. ¿Y por qué se los digo? Por el comportamiento futuro de Saúl y por el comportamiento de sus hijos. A mí se me hace, y ahorita, miren, lo leemos, que Samuel se lo planteó en esta forma. Mira, estamos en problemas, mi cuate, porque todo el mundo quiere un rey, ¿ok? Nefasto, qué asco, están desechando a Dios. ¿Y qué crees? No sé por qué. Imagínense si el otro cuate ya está traumado y tiene la autoestima por allá. No sé por qué. No me preguntes, te escogió a ti. Pero bueno, ya te escogieron y vas a ser el futuro rey de Israel. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Es lo que nos dice el diablo, ¿eh? Digo, no quiero maltratar a Samuel. Igual y Samuel sí le dijo, tú échale ganas, tú tienes lo que se necesita, Saúl. No creo honestamente. ¿Ok? Pero en las mañanas cuando te ves en el espejo, ¿qué ves? Y con esto yo no quiero darles una plática de motivación. No, Charlie, me dijo que soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo, porque lo dice la Biblia, ¿eh? Lo que yo les quiero decir es que esta plática no le va a bastar a Saúl para ser un gran rey.
No te va a bastar 1 o 2 veces a la semana que leas que Dios tiene un plan para tu vida. Todos los días necesitas entrar al secreto de Dios y que Dios te hable al corazón y Dios te recuerde que tiene un plan para tu vida y que Él tiene todo bajo control. Yo me identifico mucho con la vida de Saúl porque soy nervioso, ¿sí? Todo el tiempo me estoy preocupando. Yo creo que, miren, si el Señor no viene en septiembre y se tarda en venir en 40 años, yo no sé si voy a sobrevivir. ¿Sí? Y Dios va a decir, ¿por qué acortaste tu vida? Te la vivías preocupándote. Yo tengo control de todo. Sí, Dios, pero yo no. ¿Y? Yo controlo tu vida. No, yo la tengo que controlar. Yo tengo que controlar todo, Dios. ¿Sí? Es la historia de Saúl. ¿Se identifican? Fíjense. Bueno, versículo 25. Y cuando hubieran descendido del lugar alto, él habló con Saúl en el terrado. Se suben ahí a una azotea y empieza Saúl a escuchar de la voz de Samuel que lo acaban de designar rey, no al pueblo, sino Dios. Ok, versículo 26. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado. Ok, ¿qué está haciendo Saúl en el terrado? Ojalá si se hubiera mantenido. ¿Qué creen que está haciendo? Está meditando. Imagínate que te llama el profeta y te dice, vas a ser el siguiente rey de Israel. Oye, pero te acabo de decir, yo soy de la tribu de Benjamín. Mira, Dios te eligió por algo. No sé qué tenga Dios en mente, pero Dios te eligió, ¿eh? Y este cuate se queda pensando. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué pensó toda la noche este Saúl? Voy a ser el rey de Israel. Hijo, no tengo los elementos, no te preocupes, nadie los tiene. Dios me llamó por algo. ¿Lo entienden? Dejen ahí el dedo y váyanse al Evangelio de Juan, al capítulo 15. Les voy a hacer un poco de historia. Y ahí van a entender por qué Pablo era también tan farol, ¿eh? Ok. En la antigüedad, en la época de Jesús y antes, los alumnos buscaban al maestro. Es como hoy, más o menos, ¿no? O sea, el que quiere ser, no sé, un gran médico, pues tiene que intentar acceder a las mejores universidades y luego tiene que acceder a ir a Estados Unidos y luego trabajar con alguien muy bueno. En la antigüedad así era con los rabinos. Había rabinos que eran muy famosos y entonces todos los alumnos querían estudiar con ese. Y entonces, ¿quién elegía al maestro? El alumno, ¿ok? Y el maestro le hacía como hoy en día un examen de admisión. Y entonces hagan de cuenta que llegaba el alumno y le decía, esto era joven, ¿eh? Piensen, 12, 13 años, llegaba el alumno y le decía al maestro, oiga, rabino, fulanito, a mí me gustaría estudiar la Torá con usted y quisiera yo y entonces el otro le hacía preguntas. Era el sistema de enseñanza en Israel. ¿Se acuerdan que los maestros de la ley estaban maravillados no por las palabras que decía Jesús, sino por las preguntas que hacía? ¿Ok? Y entonces llegaba el alumno y le decía al maestro, oiga maestro, a mí me gustaría estudiar con usted. Y entonces el otro lo probaba y le decía, a ver, dime, ¿qué sucede si el papá le obliga al hijo a que coma camarones? Oh, vaya maestro, bueno, mire, aquí están en conflicto 2 normas, porque una que son las leyes del kashrut, del kosher, no podemos comer camarones. Lo que nosotros comemos, maestro, del agua tiene que tener escamas y aletas. Y entonces le está enseñando que sabe, ¿ok? Pero también la ley nos enseña que el hijo debe de honrar al padre. Entonces, pienso, maestro, que el hijo debe de honrar al padre antes que las leyes del kosher y entonces que se coman los camarones. Y entonces el maestro se le queda viendo. Ok, muy bien, dime el capítulo 1 del Génesis de memoria y entonces el otro se arranca. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si lo veía bien, decía, súmate conmigo. Y entonces iban para todos lados el maestro con los alumnos. Iban al sepelio juntos, iban a la boda juntos, tal como ustedes ven a Jesús, que lo invitan a Caná, y el cuate no es que llegue con 12 gorrones, ¿ok? ¿Se acuerdan que dice que también fueron los discípulos? Sino que es lo normal, decían, miren, vino el maestro y vino con sus alumnos. Y es natural que durante la boda el maestro les está enseñando, miren, estas son
consejos para el matrimonio, esto es lo que le tienes que decir al novio, a la novia, a los papás, etcétera, ¿ok? Esta es la forma. ¿Cómo elige o cómo eligen los alumnos a Jesús? ¿Se acuerdan? Totalmente invertido. Jesús ve a unos tipos por ahí que además no califican, jamás hubieran calificado, y le dice, ven, sígueme. Y entonces también, ven, sígueme, 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 sígueme. ¿Ok? Bueno, si esto cruza a sus corazones hoy, ya la hicimos. ¿Ok? Ahí está en capítulo 15 de Juan, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Tú elegiste a Jesús o te eligió Él? Y no se me metan en conflictos porque Jimmy va a decir, creo que somos calvinistas nuevamente, ¿ok? ¿Para qué te eligió Dios? Fíjense, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Les voy a decir una cosa y no me voy a volar la barda, ¿eh? Dios cree en ti. Dios cree en ti. ¿Sienten el compromiso? ¿Lo entienden? Dios cree en ti. Te llamó y te eligió. Y Dios te dice, tienes lo que se necesita para ser la sal de la tierra. Tienes lo que se necesita para ser la luz del mundo. ¿Se acuerdan para qué quiere Israel un rey? ¿Se acuerdan concretamente para qué? Dicen, es que queremos un rey que nos salve. Cuando tú le hablas a una persona de Cristo y la persona responde, ¿sabes qué hiciste? Digo, no lo salvaste tú, pero lo llevaste a la salvación. Salvaste de muerte a una persona. Si tú no te dedicas a lo que Dios te llamó, el mundo va a sufrir. Si tú no estás dando fruto, el mundo está sufriendo. Si tú no estás arrebatando las almas del infierno, el mundo está sufriendo. La predicación de Aragón es junto a una secundaria, es junto a una preparatoria. Ver los rostros de los jóvenes zombies que van saliendo y escuchar las conversaciones, en serio, es un motivador antes de la predicación, ¿eh? Porque te sientes literalmente que estás en medio de un incendio. Piensen en sus hijos. Piensen en el mundo que van a enfrentar sus hijos. Y si ustedes no les están enseñando que hay un Dios que salva, que hay un Dios que tiene un propósito, ok, regrésense. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste, Samuel? ¿Qué le dijiste a Saúl? Miren, a mí me hubiera gustado tener la máquina del tiempo y decirle a Samuel, ¿qué le dijiste? Pues ya le dije que pésimo, pero ni modo que le tocó a él. No le digas eso. ¿Para qué le dices eso? El cuate va a fracasar al primer intento. Imagínense, da niño de compromiso a alguien. Pues quiero decirte que tu matrimonio empieza mal. Digo, ya lo sabe. Vas a sufrir en adelante. Yo creo que ya se lo imagina. No la vas a hacer. Y cuando vengan los problemas, ¿qué va a pensar la persona que ya está dentro? Pues sí, el mismo profeta me profetizó mal y me dijo que esto iba a suceder. ¿Qué le dices? Mi cuate, ya estás adentro, disfrútalo, vive para Dios. ¿Ya te arrepentiste? Sí, ya me arrepentí. Pues entonces sigue con Cristo y que Dios haga lo mejor. Pero tienes que dejar tu pasado atrás porque si no siempre te va a estar casando. ¿Ok? Bueno, ¿ya se regresaron? Ok, 9:26. Se los vuelvo a leer. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espérate un poco para que te declare la palabra de Dios. Y ahí sigue esta conversación. ¿Qué le habrá dicho? ¿Quién sabe? Pero si nosotros vemos el fruto para adelante, el pobre Saúl, ¿cómo les diré? Casi ya estaba destinado al fracaso. Ok, bueno, capítulo 10. Acuérdense que la historia sigue, ¿eh? Tomando Saúl entonces una redoma, es una
una vasijita de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y entonces le va a dar 3 señales. Porque ya me dijo este cuate que voy a ser Dios, digo que voy a ser el rey, pero no porque un cuate llegue y me diga que voy a ser el rey, ya voy a ser el rey de Israel. ¿Le quieres pedir a Dios pruebas de que tiene un plan para tu vida? Pídeselas, ojalá se las pidieras. Busquen a Dios, ese es el propósito de toda esta parte de la vida de Saúl. Y le va a dar 3 pruebas, fíjense, le va a decir... Versículo 2, hoy después que te hayas apartado de mí, vas a hallar a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel y te van a decir que ya aparecieron las asnas estas que habían buscado. Número 2, me brinco al versículo 3. Y luego que de ahí salgas, más adelante llegues a la encina de Tabor, te van a salir al encuentro 3 hombres, traen panes y te van a dar 2 panes. Y luego te vas a encontrar una compañía de profetas, y aquí esto es muy importante, y vas a profetizar con ellos. Y efectivamente suceden esas 3 cosas y Saúl empieza a profetizar. Versículo 9, fíjense. Aconteció luego que al volver a la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón y todas estas señales acontecieron aquel día. De modo que si alguna persona está en Cristo, ¿se acuerdan? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y Dios le cambia el corazón al rey Saúl. El día que aceptaste a Cristo, Dios te cambió el corazón. ¿Por qué? Porque no servía para nada. Haz de cuenta que Dios te abre el corazón, te abre el pecho, te saca el corazón y lo avienta, y si va pasando un infeliz en su carro, le revienta el cristal. Está todo duro, está todo herido, está todo podrido, y Dios te pone uno nuevo. Imagina tu vida como un carro. Te dice Dios, ven, acércate, y te bajas de tu carro y te dice Dios, le suena todo menos el claxon y el radio a tu coche, mi cuate, no sirve para nada. A ver, abre la cajuela, traes hasta cadáveres en la cajuela. Te voy a dar un coche nuevo, pero yo manejo esta vez. No, Dios, déjame manejar mi vida. ¿Para qué? ¿Me lo vas a dejar igual que él? O bueno, yo manejo y tú ven conmigo, y Dios te dice, tendría yo que ser un loco peligroso para subirme mientras tú manejas. Primero te tengo que enseñar a manejar, Es lo que sucede en la vida de Saúl. Te cambio el corazón, ya estás perfectamente preparado para lo que sigue. Ahora, ¿qué piensan cuando, miren, la Biblia no aclara si se ponían estos cuates en éxtasis y empezaban ahí, alabado sea Jehová, o lo que estuvieran haciendo, pero Saúl de repente, que nunca ha figurado entre los profetas, aparece. Es la clase de rey que los judíos quieren. Pues lo más probable es que no quieren un profeta, ya están hartos, ya tienen a Samuel y ahora quieren cambiar a monarquía. ¿Qué está diciendo Dios? Te voy a dar el rey, pero te lo voy a dar conforme a mi voluntad, porque que te tiene que seguir gobernando al final del día, ¿quién es? Exactamente. Y esto lo vimos la semana pasada. Se encuentra Saúl con su tío y le dice, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Dónde has estado, mi cuate? Es que fui a buscar los burros, etcétera, pero ya los encontré. Me dijo Samuel que dónde estaban, pero no le dice nada del reino. ¿Qué quiere decir? Que si sigues invitando a Saúl al karaoke va a cantar mal. No se la ha creído, porque le pudo haber dicho, y me dijo que voy a ser el rey de Israel. ¿Y cómo ves? Cuando te ven los primeros domingos venir aquí, tu familia, ¿qué te dice? ¡Ay, va este mendigo borracho! Ya parece que ese cuate va a cambiar. Y tienes todo en contra, y todas las personas que te conocen empiezan. Saúl también entre los profetas, fulanito también entre los cristianos. Les puedes decir, a la iglesia van puros podridos, por eso voy. Sí, Dios cree en mí. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Eso no se los quería decir, pero bueno, eso es lo que escoge Dios. Este cuate sigue sin creérsela. Bueno, convocan al pueblo porque ya van a designar, ya van a hacer el nombramiento oficial de don Saúl, porque habían pedido rey. Versículo 16 dice, y Saúl respondió a su tío, versículo 17, 10:17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. ¿Dónde está Saúl? ¿Se acuerdan? El cual está escondido.
Ahora, qué horror que así arranques tu reino, ¿sí? Dios regañándolos, ¿para qué quisieron rey? No importa, Saúl, no importa, Dios te eligió a ti. Independientemente de las circunstancias, Dios te llamó a ti y ya estás adentro y vas a tener que serle fiel a Dios y vas a tener que creer que Dios te llamó con un propósito. Sí, pero es que la monarquía siempre estuvo mal. ¿Y qué? A ti te llamó Dios, ¿no? Ok, entonces hazlo. Es que mi matrimonio va súper mal. ¿Y qué? Ya estás adentro. Tienes que hacerlo mejor. Es que en mi chamba hay muchos problemas. Ya estás ahí. Y Dios te llamó ahí con algún propósito. Es que en la universidad me está yendo pésimo. Ya estás ahí y Dios te llamó con un propósito. Es que todo tendría que ser color de rosa. En serio, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que no iba a haber problemas en tu vida? Y es que cuando vienen los problemas en nuestra vida pensamos, es que seguramente Dios me está castigando porque tenemos esta mentalidad. ¿Sí? Ok, versículo 19, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Sí, efectivamente es un regaño el haber designado rey, lo está regañando. Y es así como, bueno, pues ya traigan a la gente y vamos a designar al rey. Y dice Samuel, no ayudes mi cuate, porque ¿cómo va a empezar el otro su reinado? Pero bueno, y entonces se van acercando por las tribus hasta que finalmente sale la familia de Cis, el papá de Saúl, y dicen, ok, aquí está don Saúl. Y Saúl no aparece. Saúl está ahí debajo de todas las maletas que todos los viajeros trajeron. Fíjense, versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón. Y respondió Jehová, está escondido detrás entre las maletas. Y entonces van ahí a las maletas y sale este cuate. Y es así como, aquí está su rey. Aquí está tu marido. Piensen cómo tratamos al cónyuge. Aquí está tu mujer. Miren, yo les hago muchas bromas del matrimonio. Sí, efectivamente, los solteros quieren casarse, los casados quieren morirse, etcétera, lo que ustedes quieran. Son bromas. Bueno, no, son bromas. Sí. Ok, versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí. ¡Qué oso! En serio, qué oso que nos tengan que ir Dios a buscar porque estamos escondidos, porque no le creemos. Y ok, sí, efectivamente, ni modo, estos cuates pidieron rey y estuvo mal. Pero no es tu culpa, Saúl. Y Dios te llamó con un propósito y ya estás aquí y ya te la crees. Y era para que el cuate hubiera estado ahí dentro de sus tribus, que pase la tribu de Benjamín, ahora que pase la familia Mengana, ahora que pase la Perengana, ahora que pase Saúl, y llegara a Saúl. Ok, versículo 25, Samuel luego recitó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ya luego veremos a don Salomón y cuáles son estas leyes del reino. Y viene la primera prueba. Capítulo 11, versículo 1. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Nahash, Nahash es la palabra hebrea. ¿Se acuerdan Nahash dónde aparece? ¿Se acuerdan de don Nahash en capítulo 3 del Génesis? Quiere decir serpiente, o brillante o engañador. Se llama igual que el diablo, para que me entiendan, este cuate, ¿ok? Y entonces le contestan estos de Jabes de Galad, haz alianza con nosotros y te serviremos. Les voy a leerlo como si fuera literalmente. Y la serpiente, o el diablo, les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta frente sobre todo Israel. Sí, porque el diablo no está jugando. Me quieres servir, sí, pero te va a costar. Y te voy a mantener siempre humillado. A menos de que alguien te salve. De eso se trata el capítulo 11, de la salvación. Fíjense lo que le contestan. Versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que te enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos
salve, si no hay quien nos defienda, salimos a ti y a cada uno de nosotros nos arrancas un ojo. El propósito de arrancar el ojo es doble. Número 1, te humillo. ¿Te imaginas ver a tu hijo sin ojo? ¿Tu papá sin ojo? ¿Tu abuelo sin ojo? Todos humillados. Y número 2, el ojo izquierdo se lo cubrían con el escudo y con el derecho veían, entonces ya no puedes luchar. Y esa es la temática en los libros de Samuel. ¿Ok? El diablo siempre te va a humillar y siempre te va a mantener con la pata encima. A menos de que haya alguien que te salve y puedas vivir bajo el estándar del Salvador o confíes en el Salvador. Me brinco al capítulo 13, nada más les quiero poner esto, porque al oriente tienes a los amonitas y al occidente tienes a los filisteos. Fíjense, el 13:19. Y cada uno de ustedes piense en esos pecados o en esas palabras que te dijeron, que siempre te han tenido la bota en el cuello y que nunca has tenido la suficiente confianza en Dios para decir, me vale, yo no soy esto, o yo me lo quito de encima. Piensa en palabras que te dijeron cuando eras chico y te humillaron y que de ahí nunca has podido salir. Piensa cuando una persona abusó de ti y te dejó ese estigma de que siempre vas a estar con el ojo, que siempre vas a estar tuerto, que no sirves para nada. Hey, todos traemos en mayor o menor medida todas esas heridas y llega un punto en donde Dios dice, o confías en mí, porque si no, siempre todas esas palabras que te hirieron las vas a estar trayendo a la memoria y ya no sirven, las tienes que tirar. Ese corazón herido te lo cambié, te mudé en otra persona. No me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti y creo en ti. Ok, fíjense, 13:19 dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado y el asadón, su asadón, su hacha o su hoz. Y de esta forma los filisteos siempre mantienen a los judíos bajo opresión. Siempre pensamos que los filisteos son unos primitivos y los judíos es el pueblo avanzado. Es totalmente al revés. Y entonces los judíos nunca se pueden levantar contra el yugo filisteo. ¿Por qué? Porque no tienen las armas, no tienen los elementos. Y de esta forma los filisteos cumplen triple propósito. Número 1, nunca te puedes armar. Número 2, obtengo divisas, obtengo dinero de ti porque tienes que venir acá. Y número 3, tengo un control de tus armas o de todos los instrumentos que tú pudieras usar en un momento dado contra mí. Ok, les voy a decir la triste y cruda realidad. Todos los años que viviste sin Cristo, el diablo se dedicó a pisotearte y a pisotearte con un solo propósito, porque el diablo siempre está mirando hacia adelante. Si este cuate un día se convierte, tiene los suficientes traumas y ha creído las suficientes mentiras para que su vida cristiana nunca fructifique. Y tú empiezas a caminar con Dios y todas esas bombas que el diablo fue colocando en tu vida, como Derbez, ¿sí? Inténtalo. Wow, ya tengo a Cristo, qué increíble, voy a vivir para Él. Y de repente, lo que tú quieras. El diablo te suspira, acuérdate de esto, acuérdate de aquello, y vienen los flashazos. El diablo se dedica a destruir las vidas desde el primer segundo que salimos desde del vientre de nuestra madre. Si te convertiste a los 20, si te convertiste a los 30, a los 40, todo ese tiempo fue daño. Y el diablo lo sabe. El diablo te conoce mejor que a ti mismo. Y el día que te conviertas, el diablo tiene un fichero con todas las cosas que te dan miedo, con todos tus traumas, con todo, y simple y sencillamente va sacando. Cada quien tiene su propio historial, como si fuera historial clínico, y los demonios llegan y te suspiran exactamente las palabras que saben que te van a tumbar. Estás solo. ¿A quién le importa? Eres un inútil, siempre lo fuiste, lo que tú quieras. O al revés, eres lo máximo, te acaba de inflar. Ahí está el diablo. ¿Ok? Siempre con, ¿cómo les diré? Siempre con una visión perfecta como la tenían los filisteos para que Israel jamás se fuera a levantar. Y en este caso, del otro lado, los amonitas, bueno, ok, esos cuates te controlan las armas, yo te voy a controlar la vista. Y esta es la forma en la que te voy a humillar y te voy a destruir para que nunca te levantes. Ok, ¿qué sucede? Fíjense. ¿Ya se regresaron? 11:4.
Dice, llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, donde está Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Sí, porque los amonitas ahora nos van a conquistar por el oriente. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, Saúl sigue dedicándose a lo mismo. Todavía no hay una monarquía con un gobierno y una burocracia estructurada. El cuate se regresó a su tierra a seguirla haciendo de granjero, ¿ok? Y entonces pregunta Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contestaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel, y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Ok, no va a mandar un memorándum ni un boletín, ok. Dios viene sobre él y le da la suficiente sabiduría para decirle, mis cuates, es ahora o nunca, y manda un mensaje bastante agresivo, ¿están de acuerdo? Porque no es tiempo de mandar currículum y, bueno, como ustedes saben, Dios me eligió como rey, quiero pedirles si nos apoyan. No, es mis cuates, o se aclimatan o se aclimueren. ¿Quién quiere venir en pos de mí? Y la gente dijo, pues si así nos ve con este cuate, pues más vale que nos fajemos los pantalones y nos vayamos a agarrar de trancazos. Y es lo que hace Dios en nuestras vidas. Sé que tienes miedo, pero es ahora o nunca. Voy a abrir el mar delante de ti y más te vale cruzar. Y más te vale que enfrentes. Oye, Dios, tengo miedo. Confía en mí. Y es lo que va a suceder en Israel. La gente va a creer en Dios y va a creer en Saúl. ¿Hubiera podido Saúl con su timidez y con todos estos traumas que el tipo trae mandar esta clase de mensaje? No, pero el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, ¿qué requerimos para vivir la llenura del Espíritu? Pídele a Dios todos los días, lléname Dios, porque tú sabes que soy incapaz de llevar a cabo la vida que tú quieres. Pero si tú me llenas, yo sé que puedo alcanzar el plan que tú elegiste para mí. Ok. Les voy a hacer quiz bíblico. Es difícil, ¿eh? Es difícil, muy difícil. Aquí no se sientan ignorantes. ¿Ok? Estos cuates de Jabes de Galaad dicen, mira, vamos a mandar un mensaje a ver si nos quieren ayudar. ¿Por qué parten de la base de que no los van a querer ayudar? ¿Alguien sabe? Los que han leído el libro de Jueces, ¿se acuerdan? Después de la violación tremenda a una mujer que la acaban matando, los judíos parten literalmente a la mujer, como partió Saúl, en este caso a los animales estos, y la mandan por las 12 tribus de Israel. Y dicen, así les va a ir como en feria a los cuates que no vengan a ayudarnos para luchar contra Benjamín, por la abominación que estos cuates están haciendo. ¿Y saben quiénes son los únicos que no fueron a esta guerra? Los de Jabes de Galaad. Cuando le llegan los pedacitos a las 12 tribus de Israel y dicen, oye, pero ¿por qué voy a subir si estos cuates cuando se puso gruesa la bronca hace años, no vinieron y ahora sí hay que irlos a ayudar? Pero Saúl está mandando un mensaje, miren mis cuates, vamos a hacer lo correcto porque es lo correcto. Pudiéramos poner 1000 pretextos para no enfrentar nuestros problemas, pero ni modo. Los amonitas si conquistan Jabes, al rato conquistan todo. ¿Qué te quiero decir? Y es difícil, trata bien a los que te tratan mal. Es que este cuate en su momento no me ayudó y Dios dice, me vale, el que te va a ayudar en la vida soy yo, haz lo correcto. Si tú haces lo correcto, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a ensanchar tu territorio. Y finalmente Jabes de Galaad es territorio ahora de Saúl y Saúl lo tiene que ir a defender. Ok. Bueno, versículo 9. Dice, y respondieron los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados, van a ser salvados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Versículo 10, y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Obviamente están tendiendo una trampa. Y aconteció al día siguiente que dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron de ellos 2 juntos. ¿Ok? Y finalmente vino la salvación a través de Saúl. Fíjense, y con esto voy a terminar.
Si quieren ustedes, llega Saúl a la comida y le da las pistas, si así lo quieren ver, y le dice, mira, Dios te eligió, para quien es todo lo codiciable, siéntate a la cabecera, aquí está la parte escogida, luego hablan en la azotea, luego le dice, mira, te van a acontecer estas 3 pruebas, y Dios lo va confirmando, lo va confirmando, lo va confirmando. Cuando Saúl está escondido, ¿quién es el que dice dónde está? Es Dios. Dios nuevamente lo está confirmando. Dios ya te confirmó. Dios ya te salvó, y si te salvó con un propósito. Y ahora que viene el problema y Dios trae la salvación y Dios trae las bendiciones, Saúl, ya te llamé mi cuate, ya te quedó claro, ya tuviste tu primera victoria, ya te confirmé, ya te estableciste. Ahora sígueme. Desgraciadamente lo que vamos a ver el próximo domingo y los siguientes es un Saúl que, a pesar de que Dios le confirma y le confirma y le confirma, no le cree a Dios. Piensa en tu vida, piensa en tu testimonio. ¿Qué ha cambiado Dios en tu vida? Piensa en las victorias que Dios te ha dado. Sí, Charlie, sí, Dios ha cambiado mi corazón, Dios me ha quitado ciertos pecados. ¿Dios te ha confirmado? Eres su hijo, Dios te buscó. ¿Para qué? Para que lleves fruto. Ahora créele. Ahora créele y créetela. Eres hijo de Dios. Dios te llamó con el propósito de ¿qué? De que las almas se salven. Así como Saúl es llamado para salvar a sus paisanos de Jabes de Galaad, Dios te ha llamado para que se salven muchas almas a tu alrededor. Hazlo. Pero si en las noches no pasas tiempo con la Biblia, si no pasas tiempo orando con Dios, si no estás buscando las oportunidades para hablar de Cristo, si no estás pidiéndole a Dios que te llene, vas a sufrir igual que Saúl. Y cuando vengan las pruebas, ay, es que yo no sé si Dios me vaya a dar la gracia, yo no sé si las cosas vayan a salir como Dios quiere, y vas a vivir siempre claudicando entre 2 pensamientos. Ya eres de Dios, si ya le pediste a Dios que te perdonara y ya está Cristo en tu corazón, te la vas a tener que creer. Y miren, no es plática motivacional, pero todas las personas exitosas, en algún punto de su vida, ¿saben qué hicieron? Se la creyeron. Lorena Ochoa algún día llegó a la conclusión, soy buena, me la creo, voy a ser la número 1 del mundo. Algún día el Temoc de Tepito, con todo en contra, sin cuello, con todo, ¿ok? Jorobadito, dijo, voy a ser el mejor futbolista de México. Dicen que le va a declarar la guerra al narco, si sabían, para ver si ahora sí le dan cuello, ¿ok? Y el cuate algún día dijo, voy a ser el mejor futbolista de México. Y se la creyó, y como dice Pablo, ellos la verdad corren por un premio corruptible. Nosotros corremos una carrera por un premio que jamás va a tener moho. Las coronas que Dios te dé nunca se van a oxidar, van a mantener su brillo por toda la eternidad, pero te la tienes que creer. Si tú no te la crees, hey, nadie más lo va a hacer. Charlie, ¿a qué te refieres creértela? Entender que Dios te ama y que no lo escogiste tú a Él. Tú andabas por la vida ahí con la guadalupana o en el briago, donde tú quieras. En lo que tú quieras, en la vanidad de la vida, donde tú quieras. Hasta que un día Dios se cruzó en tu vida. Como dice don Jonás, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Dios. Y dice la Biblia, y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. La putrefacción de tu vida, el caos de tu vida, esa ballena en la que ibas viajando ya te vomitó en tierra. Y lo que sucede inmediatamente cuando Jonás está en la playa otra vez, es que vino la palabra de Jehová a Jonás. Ya te escupió tu vida pasada, ya no eres quien eras. Y si a alguien conocimos según la carne, dice Pablo, ya no lo conocemos así. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Quien haya sido, está muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Te la vas a tener que creer. Le ruego a Dios que cada uno de ustedes salga pensando hoy, no pensando, sino entendiendo, Dios me salvó por algo. Y el resto de mi vida me voy a dedicar a buscar aquello para lo cual Dios me alcanzó. Quiero llegar al cielo y decirle, Dios, entendí aquello por lo que me llamaste. 5 talentos me diste, aquí están tus 5 y 5 más.
y que Dios te diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, vamos a orar y luego cantamos y vamos a pedirle a Dios, nada más eso, que nos dé la fe para salir a buscar aquello para lo cual Él nos encontró. Te queremos dar gracias, Dios, hoy por habernos llamado, Dios de las tinieblas, a tu luz admirable. Que el propósito, Dios, por el que nos llamaste, lo alcancemos. Dios, tú conoces todas las dudas, todos los temores, Señor, que constantemente están invadiendo nuestra mente y nuestro corazón. Dios, que no los veamos a ellos, que te veamos a ti. Te damos gracias, Dios, por ser eso, por ser nuestro Dios. Que el mundo lo pueda saber, Señor. Que así sea, te lo pedimos por Jesús.